quiero decirles un teorema que no voy a probar, pero que es fácil de probar. Lo voy a llamar teorema cero. Vamos a ver qué dice el teorema cero. Dice, sea A y B conjuntos. A, B, subconjuntos de los reales aparte, de los números reales. Y además, los dos diferentes del vacío. Son subconjuntos de reales diferentes del vacío. Ambos tienen al menos un número real ahí. Y supongamos también que A está acotado. Disculpen. A subconjuntos, A y B conjuntos. A, B, subconjuntos de reales, ambos diferentes del vacío. B, un subconjunto de A. O sea, A contiene todos los puntos de B. Y A acotado, el más grandote de los dos, acotado. Tienen que estar pasando estas hipótesis. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5. Que esté acotado quiere decir que está tanto acotado superiormente como inferiormente. Si pasa esto, entonces, ¿qué dice nuestro teorema? Como conclusión. El teorema es todo esto, ¿no? Hipótesis, unión, conclusión, incluyéndolo entonces. Vamos a ver cuál es la conclusión. B está acotado, lo cual es muy intuitivo que es verdad, porque A estaba acotado y todos los puntos de B están en A. Coma, existe supremo de A, existe supremo de B. Aquí es muy importante que repasen la definición de supremos y de ínfimos. Existe ínfimo de A y existe ínfimo de B. Dicho rápidamente, el supremo de A es la mínima de las cotas superiores y el ínfimo de A, el supremo de un conjunto es el mínimo de las cotas superiores de ese conjunto y el ínfimo de un conjunto es la más grande de sus cotas inferiores. Es muy importante recordar que como estamos hablando del mínimos y máximos, o sea, el supremo es el mínimo de las cotas superiores, recuerden que no todo conjunto, por ejemplo, tiene mínimo. Entonces decir que existe un supremo y un ínfimo no es algo trivial, porque habla de que existe un mínimo, y no todos los conjuntos tienen mínimo. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que existe el mínimo del conjunto de las cotas superiores de A. Eso significaría que existe el supremo. Pero bueno, no lo voy a probar, como dije, eso es solo un comentario. La prueba, o sea, lo que pasa aquí en medio, no lo voy a hacer yo, se los dejo de tarea. Y además pasa, no solamente que B está acotado y que existen estos 4 objetos, sino que además pasa que el ínfimo del conjunto más grande es más pequeño que el ínfimo del conjunto más chiquito, que a su vez es más pequeño que su supremo. Esto siempre pasa. El ínfimo de un conjunto siempre es más pequeño que su supremo, cuando existen los dos, ¿no? Pero a su vez el supremo del conjunto más chiquito es menor que el supremo del conjunto más grande. Aquí dice menor de una manera incorrecta porque todos son menores igual. Pero bueno, menores. Dije menor con la intención de que se notara que podía pasar de manera fuerte. Pues ese es el resultado. Me gustaría hacer un ejemplo de ello, para que quede claro, como en un ejemplo poder que nos haga intuirlo. Imagínense que este conjunto de aquí es A, y luego dibujo aquí a B. Como podemos ver, B está incluido en A. Entonces este punto de aquí sería el ínfimo de A. Este punto de aquí sería el ínfimo de B, intuitivamente. Este punto de aquí sería el supremo de B.
y este punto de acá, supremo de B, y este punto de acá sería el supremo de A. Entonces podemos ver intuitivamente cómo se cumple esta consecuencia de concatenación de desigualdades, ¿no? Este es más chiquito que este es más chiquito que este es más chiquito que este. En este ejemplo particular, vemos que esto se está corroborando, que la conclusión se está corroborando. B es más chiquito que A. Entonces vemos que la conclusión se corrobora. A es este conjunto de acá, B es este conjunto de aquí. Bueno, este teorema, les digo, no es muy difícil de probar. Se los dejo de tarea, que lo intenten probar. Solo requieren el principio del supremo y el principio del ínfimo, que son cosas que ya conocen de cálculo 1 o se ven en cálculo 1 usualmente. Y bueno, habiendo dicho eso, voy a empezar ya con... Voy a enunciar un teorema que voy a probar. Este teorema es muy importante, lo voy a llamar corolario A. Lo voy a llamar corolario A. Lo voy a usar mucho en lo que sigue, pero primero vamos a probar porque pues es muy importante. Vamos a ver qué dice este corolario. Dice, sea f una función tal que su dominio es el intervalo A, B. Es un intervalo y ese intervalo en particular. Tal que también es una función de números reales, por supuesto. Es decir, no solo sus dominios son reales, sino sus imágenes también. F es acotada. Y además pasa que tenemos una P y una P estrella. No, discúlpenme, P gorrito le vamos a llamar aquí, que son ambas particiones del intervalo A, B. Y además ocurre, vean, son varias hipótesis ya, que P estrella es, perdón, P gorrito es un refinamiento de P. P gorrito es un refinamiento de P en N, un número natural, subintervalos. De P, por supuesto. Estos son subintervalos de P, de la base chiquita. Esta es la definición que acabamos de ver antes. Ya sabemos qué significa eso. O sea, a P le agregamos puntitos en N de sus subintervalos y con eso generamos a P gorrito. Si pasa esto, entonces, super conclusión, la suma superior, fíjate cómo he cambiado desde, ya saben qué es la suma superior e inferior, ya saben cómo está definida, pero ahora voy a poner ese rayita arriba, porque voy a cambiar de notación. La suma superior de la partición P menos la suma superior de la partición P gorrito está acotado, es menor o igual que el supremo de las imágenes. Recuerden, F estrella lo que nos dice es todas las imágenes conforme X corre en el conjunto que se pone como variable independiente. Todas las imágenes de la función F estrella lo que nos da es todas las imágenes de la función F cuando X corre en este conjunto de aquí. A, B.
menos ínfimo de la función, de las imágenes de la función cuando x corre en todo el a, b. Ya no me cabe. A ver, ¿cómo le hago? Déjenme escribir esto. Es que es importante que quede clara la conclusión, que se vea toda, para que no vaya a haber confusión. El supremo de las imágenes de la función cuando x corre en a, b, que es todo su dominio. Entonces esto realmente es el supremo de toda la imagen de la función. Pero lo voy a poner así pues porque sí. Porque me es importante ser analítico en este momento. Menos el ínfimo de las imágenes de la función conforme x corre en todo el dominio, en todo el a, b. Y a esto lo multiplicamos por n, y a su vez a esto por la norma de la partición P. No de la partición P gorro, que es la refinamiento, de la P, de la más simple. La suma superior de P menos la suma superior de P, no estrella, disculpen, P gorrito, que ese es su refinamiento, es menor o igual que la diferencia del supremo y el ínfimo de la imagen de la función por n por la norma de P. Pero si se alcance a ver aquí, por n por la norma de P. Y lo mismo le pasa a las sumas inferiores, pero aquí se cambia el orden. Aquí lo que pasa es que las sumas inferiores ahora las voy a representar con S, línea abajo, inferior. Ahora aquí se va a cambiar el orden. La suma inferior de la partición gorrito, o sea, del refinamiento, menos la suma inferior de la partición original, va a ser menor o igual que el mismo número. No lo voy a escribir por cuestiones de tiempo, pero quedaría el mismo número. O sea, esto que escribí arriba. Ese es el gran teorema. Bueno, el gran resultado, corolario A, le llamé. 1, 2. 1 es que la suma superior de P es más grande o igual que la suma superior de P gorro. Y 2, que la suma inferior de P es menor o igual que la suma inferior de P gorro. ¿Qué nos quiere decir esto intuitivamente, chicos? Espero se hayan dado cuenta de cuál fue el camino. Tuvimos que utilizar parte de la prueba para el corolario A y luego que me creyeran una generalización para n subintervalos y darnos cuenta que si P gorro es una partición, es un refinamiento de P, es un refinamiento en un número finito de subintervalos, a fuerza tiene que existir esa n. Entonces podemos usar esos resultados de los que acabo de decir y bueno, sumando, quedaremos a esto. ¿Qué nos dice intuitivamente? Que si refinamos una partición, la suma superior decrece. No puede crecer. Fíjense que esto es un mayor o igual. Y que si refinamos la partición P, siempre, no importa qué refinamiento tomemos de P, tomamos de una partición cualquiera, tomamos un refinamiento, las sumas inferiores crecen. Conforme refinamos, conforme agregamos más puntos a una partición, las sumas inferiores pueden crecer. No decrecen, o se mantienen o crecen. Conforme refinamos, las sumas superiores decrecen. Es mejor quedarnos con una suma superior más simple si queremos un número más grande. Entre más refinamos, las sumas superiores decrecen o en el mejor de los casos permanecen. Y es un resultado muy importante, corolario B. Ya está más o menos argumentado, espero me lo crean. Anótenlos porque son resultados importantísimos. Ahora voy a probar el siguiente corolario. El corolario C. Horarios, aquí sí voy a poner toda la palabra. Bueno, colorario C. ¿Qué nos dice este colorario? Que f, una función de reales, f acotada,
el dominio de F un intervalo cerrado, y P una partición del intervalo. Si pasa todo esto, estas son las hipótesis del teorema. F función de reales, acotada, dominio, partición, muy bien. Entonces, ocurre que la suma superior de P es más grande que la suma inferior de P. ¿Qué está diciendo esto? Que para cualquier partición, la suma superior de una función, usualmente cuando se puede entrar a confusión, porque existen sumas superiores para cada función, no va cambiando. Para cada función, una suma superior para una misma partición va cambiando. Se le suele agregar aquí la F, P de F. La suma superior de la partición P bajo la función F. La suma inferior de la partición P bajo la función F. Cuando no hay pérdida de entendimiento, pues a veces no se le pone la F, porque se entiende qué función es. Pero por supuesto, estas sumas van cambiando de acuerdo a quién es F, aunque P permanezca. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Las sumas superiores siempre son más grandes que las sumas inferiores. Prueba, caminito del medio. ¿Cuál es la prueba? Pues, la suma superior es igual de la partición P para la función F, es la suma. No voy a poner índices porque quiero que sea una cosa rápida. Bueno, ya que desde J igual a 1 hasta M, el número de subintervalos de P, de la partición, de el supremo Jésimo por el tamaño del intervalo Jésimo. Ya aquí regresé a la antigua notación. Mientras que la suma inferior de P bajo la función F es la suma desde J igual a 1 hasta M, o sea, para todos los subintervalos, del ínfimo Jésimo por el tamaño del intervalo Jésimo. Entonces, quiero que me ayuden voy a restar esto a esto de acá arriba. Entonces, si lo resto, pongo menos aquí. Ahora, ya tiene signo menos, voy a sumar. Y llegaría a que la suma superior de P, F menos la suma inferior de la partición P para la función F es igual. Aquí tengo un signo menos. Lo puedo meter a la sumatoria porque es como si multiplicara por menos 1 a un conjunto muy grande de términos. Y puedo sumar, y al sumar, o sea, ya al sumar esto con esto, puedo sacar el símbolo de sumatoria. Sin ningún problema, estarán de acuerdo. J igual a 1 hasta M del supremo Jésimo menos el ínfimo Jésimo. Pues realmente quedaría cada uno multiplicado por delta XJ y delta XJ, pero como es común lo voy a factorizar. Aquí hice mucha álgebra, de aquí a acá hice mucha álgebra, pero es un resultado válido. Y no álgebra muy pesada. Entonces ya lo último que quisiera es que recordaran que el supremo Jésimo no es más que el supremo de las imágenes de la función en el intervalo Jésimo. Mientras que el ínfimo Jésimo no es más que el ínfimo de las imágenes de la función en el intervalo Jésimo. Este conjunto, pues es el mismo que este conjunto, y utilizando el resultado de una de las desigualdades del teorema cero, sabemos que esto, o corolario cero, no sé cómo le llamé, el supremo de un conjunto cualquiera siempre es más grande o igual que el ínfimo de ese conjunto, cuando el conjunto es diferente del vacío, ¿no? Por supuesto, estamos esperando que estos conjuntos sean diferentes del vacío. Es decir, P es una partición de un intervalo bueno, la palabra no trivial, por supuesto. No hagan caso, o sea, queda claro, ¿no? Es bastante claro. Un pequeño detalle que no nos afecta en nada, si lo pensamos a profundidad. Sigue siendo válido esto, no habría problema. Y entonces esta diferencia, supremo de J menos ínfimo de J, es un número positivo. Pasamos esto restando, nos quedaría positivo. Y por supuesto, el tamaño del intervalo Jésimo es un número positivo. El tamaño de cualquier intervalo es positivo.
Entonces, lo que estamos, este término, el término j décimo, es un término positivo y estamos sumando, y eso para cualquier j, desde 1 hasta m, estamos sumando todos ellos, entonces lo que nos va a quedar es algo positivo. O recuerden que esto es mayor o igual que 0, entonces en algún caso raro, si van a ser iguales, y esta resta va a ser 0, entonces podríamos estar sumando ceros. Entonces estamos sumando ceros o cosas positivas. Entonces esa suma no puede ser más que mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Dónde está mi borrador? Que no es borrador. Pues la conclusión es justo eso, ¿no? Que esta cosa de aquí es mayor o igual que 0. Y la prueba ahí sí es completamente válida. Podemos pasar este término para acá y nos queda que la suma superior de la partición P para la función f siempre es más grande o igual que la suma inferior correspondiente para la misma partición en la función f. Es algo muy intuitivo, ¿no? Pero bueno, ya está probado. Ese colorario, el colorario C, ya está probado. Vamos ahora, chicos, con el teorema, con el colorario D. Muchos colorarios el día de hoy. ¿Qué dice? No debía haber borrado, porque lo voy a volver a escribir. F, una función de reales, es decir, toda su imagen son números reales, cuyo dominio es un intervalo cerrado A, B, que está acotada. Y tomemos ahora P1 y P2, particiones. Estas particiones no tienen que ser una refinamiento de esto, estas son particiones cualesquiera. Tomemos cualesquiera dos particiones, puede ser que no sean refinamiento una de la otra, del intervalo A, B. Entonces, si tenemos eso, va a resultar que la suma inferior de P1 es menor o igual. Ahorita en nuestro corolario C, lo que nos decía es que la suma inferior de una partición siempre es menor o igual que la suma superior. Pero resulta ser que la suma inferior de cualquier partición no nomás es menor o igual que la suma superior de ella misma, sino que de cualquier otra. Cualquier suma inferior es más pequeña o igual que cualquier suma superior. Es lo que estamos concluyendo. Vamos a probarlo. La prueba es bastante básica. Ese sería el colorario D, es verdadero. Ahora vamos a ver una prueba. Lo que vamos a hacer es tomar la unión de P1 con P2. Y le voy a llamar P3. Y es obvio que P3 tiene todos los puntos de P2 y tiene todos los puntos de P1. Entonces P3 es un refinamiento tanto de P1 como de P2. ¿Están de acuerdo? Entonces, usando el colorario, este fue el D, ¿verdad? Es que tuve que cambiar de notación aquí. Sí, usando el colorario C, tendríamos que la suma inferior de P3, la suma inferior de cualquier partición siempre es menor o igual que la suma superior de la misma partición. Ahorita no voy a cargar la F, no tiene caso. Pero es para cualquier función también, que cumpla ser acotada, bla, bla, bla. Lo que dijimos en las hipótesis. Pero observen también que podemos, aquí es por el colorario C. Pero utilizando el colorario B, podemos recordar, P3 es un refinamiento de P1. Entonces, la suma inferior de P1 es menor o igual que la suma inferior de P3. Porque ya hemos dicho, cuando refinamos, las sumas inferiores crecen o se mantienen, pero no decrecen.
Entonces pasaría esto por el colorario B, y también por el colorario B, un momento, chicos. Creo que me confundí. Una disculpa. A ver, denme un momento, por favor. Ay, me duele la cabeza. No, chicos, todo bien. Pero también por el colorario B, déjenme revisar que sigue grabando. El colorario B, bla, 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 recording, ya. Sabemos que la suma superior de P3 va a estar acotada por la suma superior de P2. Porque P3 es un refinamiento de P2. Y sabemos que cuando refinamos, las sumas superiores decrecen. Entonces, utilizando esta cadena de desigualdades, conectando esto con esto, llegamos a nuestro resultado deseado. La suma inferior de P1 es menor o igual que la suma superior. Ay, no, déjenme quitarle estas líneas para que no se vaya a confundir con la línea de inferior o superior de P2. ¿Qué nos dice este resultado? Cualquier suma inferior, así en resumen, es más chica o igual que cualquier suma superior. Y bueno, ya está aprobado el colorario, le llamamos D. Finalmente vamos a ir al colorario E. Muchos colorarios el día de hoy. Colorario E, A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que dice este colorario? Dice lo siguiente. Voy a usar una notación muy rara. ¿Qué notación uso? Es que no recuerdo qué notación se usa. Bueno, déjenme usar esta notación. No importa la notación, pero solo quiero pues usar una misma notación que el profe para que no tengan mucho problema. Miren, ese garigoleada raya abajo va a ser el conjunto de los números reales tales que existe una partición. Muy cierto. Yo aquí ni siquiera he dicho las hipótesis del teorema, ¿no? Es lo mismo. Sea f, esto ya me cansé de escribirlo, disculpen, una función de reales, no debía haberlo borrado, el dominio de f, un intervalo cerrado, f acotada, a ver si ahorita no se me olvida y no vuelvo a borrar esto, para volverlo a escribir, f acotada y ya. Entonces se define el S garigoleada raya abajo, ¿cómo llamarle a eso? Como, es una definición, el conjunto de todos los números reales, tales que ese número que existe, volviendo a equivocarme, es que va a depender de la función. Se define el S garigoleada abajo de la función f en el intervalo a, b. Ahora sí, def, como el conjunto de números reales, tales que existe una partición de el intervalo a, b, tal que la suma inferior de esa partición de la función f es igual a r. O sea, en pocas palabras, en este conjunto están todos los números reales que resultan ser sumas inferiores bajo alguna partición del intervalo. O sea, yo me agarro todas las particiones posibles del intervalo a, b, para cada una calculo
la suma inferior correspondiente de la función f, por eso depende de f y depende del intervalo AB. Y agarro todas esas sumas inferiores que son números reales y los meto en una bolsa. Este es ese conjunto. Entonces, queda claro que para cualquier P, la suma inferior de P en la función f es un elemento de este conjunto. Bueno, está definido su... Entonces, esto es el conjunto de su... Le voy a llamar a este conjunto, ese rara raya abajo, le voy a llamar el conjunto de sumas inferiores, porque es lo que es. Y queda claro que cualquier suma inferior pertenece a este conjunto, porque es el conjunto de sumas inferiores. Y ahora voy a usar otro conjunto, que va a ser el mismo, de notación, pero con raya arriba. ¿Qué creen que va a ser? Pues va a ser el conjunto de las sumas superiores, de la función f para toda partición del intervalo A, B. O sea, aquí estoy, este conjunto es el conjunto de todas las sumas superiores de la función f para cualquier partición. Eso es lo que es. Entonces ya tenemos definido dos intervalos, dos conjuntos, perdón. Esto es parte de la... Escríbanlo, esto creo que forma parte de... como de las definiciones. Entonces, ¿qué va a decir esto? Esas son dos definiciones, ya están definidos qué conjuntos son esos. Si pasa esto, entonces existe el supremo del conjunto de las sumas inferiores de la función f en el intervalo AB y existe el ínfimo de las sumas superiores de la función f del conjunto. A ver, existe el supremo del conjunto de las sumas inferiores de la función f en el intervalo AB y existe el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de la función f en el intervalo A, B. ¿Cómo se prueba eso? Pues ya, por supuesto, se va a usar el teorema anterior, como lo hemos estado haciendo todo este rato. Ese es el teorema colorario E, por favor, escríbanlo. Ya sabemos quiénes son esos conjuntos, lo del medio fue para saber quiénes eran. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, pues sabemos que primero sabemos suponiendo que AB no es un intervalo degenerado, que es algo que está por debajo de la mesa siempre, o sea, tiene puntos ese intervalo, A, B, queda claro que podemos calcular, podemos tomar a P2 como mejor lo voy a poner así nada más. Vamos a poner a P0 como el propio el conjunto que solo contiene a los dos puntos extremos, o sea, la partición más básica del intervalo A, B, el mismo, a grandes rasgos. Y podemos agarrar cualquier otra P, cualquier otra de las particiones del intervalo A, B. Entonces, también queda claro que esto es una partición, ¿no? Es lo que acabo diciendo, del intervalo A, B. Es un conjunto de puntos finito que contiene el A y el B. La partición más básica. Solo me genera un subintervalo que es el mismo intervalo A, B. Entonces, usando el colorario D, sí, usando el colorario D, bueno, vamos a ponerlo de una manera más simple todavía. 1. Vamos a ponerle aquí 1. Paso 1. Uy, ya me duele la cabeza. Discúlpenme, chicos, ando un poco más lento, pero tengo que acabar esto. Podemos tomar la suma inferior de P0 de F
en P0, de la partición P0, de esta de acá. Y pues esto va a ser un número real. Y este número pertenece al conjunto de las sumas inferiores de la función f en el intervalo a, b. Por lo tanto, este conjunto, de aquí podemos concluir que el conjunto de las sumas inferiores, debido a que al menos hay un número en ella, el correspondiente a la suma inferior de la partición más simple, es diferente del vacío. Es un conjunto diferente del vacío. Paso 2. Para cualquier elemento, vamos a ponerlo así, para cualquier elemento del conjunto de las sumas inferiores de la función f en el intervalo a, b, pues ese elemento, por definición, es igual, o sea, ese número real, si está en ese conjunto, tuvo que haber sido igual voy a borrar esto de aquí porque creo que no va a ser muy necesario. Existe P, partición del intervalo a, b, tal que R es igual a la suma inferior de la función f bajo esa partición, porque cualquier número real que está en este conjunto fue una suma inferior para alguna partición, por su definición. Entonces queda claro, ahora voy a borrar arriba, que R va a estar acotado por la suma superior de f en la partición 0. Ya dijimos cuál era la partición 0, la que solo incluye a los dos extremos del intervalo. ¿Por qué? Por el colorario que llamamos D. Cualquier suma inferior, R es igual a una suma inferior de una partición P. Y cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior, en particular que la de la partición P0. Entonces está resultando ser que cualquier elemento de este conjunto es menor o igual que este valor. Eso quiere decir, por definición, cuando eso pasa, cuando cualquier elemento de un conjunto es menor o igual que otro, eso quiere decir que ese conjunto está acotado. Ya que tenemos esta conclusión, que ese conjunto, el conjunto de sumas inferiores, está acotado y es diferente del vacío, ¿qué se puede concluir con el teorema del supremo, chicos? Conclusión. Existe el supremo de ese conjunto. Está acotado y es diferente del vacío, existe su supremo. De manera completamente... Voy a darles un dibujo de lo que está pasando. Esta es la línea real. Aquí tenemos sumas inferiores para una partición 1, una partición j-ésima. Lo que pasa es que todas ellas, todas estas sumas inferiores, el conjunto de sumas inferiores, el conjunto de sumas inferiores, está acotado, obligado a ser menor o igual que cualquier suma superior, en particular que la de P0. Y aquí también tenemos la suma inferior de P0, por cierto.
Entonces, todas estas sumas inferiores, no importa quiénes sean, pues sí, están acotadas por esta suma superior, por este número real. Y es diferente del vacío, entonces aquí tiene que existir supremo. Aquí tiene que estar. Ay, Dios mío, ¿por qué no tengo un buen marcador? Supremo del conjunto de sumas inferiores. Pero de igual manera, no voy a hacerlo ya, pero la prueba es completamente análogo. Para las sumas superiores, todas van a caer por acá. Aquí está la suma superior de P0, aquí está la suma inferior de P0. Y nosotros sabemos que cualquier suma superior está acotada, imaginando que estas son las sumas superiores. Mejor lo voy a dejar simplemente así. Cualquier suma superior está acotada por esta suma inferior en particular, porque cualquier suma inferior es menor o igual por abajo, está acotada por abajo por esta suma inferior. Cualquier suma superior es mayor o igual que cualquier suma inferior, en particular que la de P0, que existe, porque la partición P0 existe. Entonces, este es un conjunto diferente del vacío otra vez, y que va a estar acotado inferiormente. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder decir que pasa? Va a existir aquí, este conjunto tiene cotas inferiores, en particular esta, y además va a existir, porque tener cotas inferiores va a existir la máxima de ellas, es decir, el ínfimo del conjunto. Entonces existe el supremo de las cotas superiores y existe el ínfimo de las cotas. Existe el supremo del conjunto de sumas inferiores y existe el ínfimo del conjunto de sumas superiores. Hay tacos. Pues creo que es todo. Espero el dibujo les ayude algo para entender lo que está pasando. Pero bueno, aquí se usó el colorario anterior. Me gustaría, recuerden que habíamos puesto en las conclusiones del teorema, existe supremo de las sumas inferiores, del conjunto de las sumas inferiores de F en el intervalo. A ver si se está notando este marcador. Sí, más o menos. Y aquí le pusimos existe el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de la función f en el intervalo. Resulta ser, chicos, que a este número de aquí le llaman la integral inferior de la función f. Y a este número de acá le llaman la integral superior de la función f. Recuerden que conforme vamos agarrando particiones más refinadas, las sumas inferiores crecen. Pero no importa qué tanto crecen, siempre están acotadas por un número de acá. Pero entonces tienden a cierto número. El número al que tienden se le llama la integral inferior. Y al número al que, conforme vamos refinando las sumas, las particiones, las sumas superiores decrecen, como habíamos visto por el colorario D, se van haciendo más chiquitas. Pero no importa qué tan chiquitas se vayan haciendo, siempre están acotadas por una suma inferior. Siempre. Entonces, tienen que ir teniendo un valor. A ese valor que tienen se le llama la integral superior y se le pone una raya arriba y aquí una raya abajo. Es muy importante que vean que entonces la integral inferior y la integral superior siempre existen. Ese sería el resultado de este teorema. Y, pues eso. ¿Cómo recordar mnemotécnicamente? La integral inferior es a lo que tienden, por así decirlo, las sumas inferiores. La integral superior es a lo que tienden las sumas superiores. Vean que para sacar la integral inferior hay que agarrar el supremo, contrario a lo que pensaría es inferior, pero hay que agarrar el supremo de las sumas inferiores. Mientras que para llegar a la integral superior hay que agarrar el ínfimo de las sumas superiores. Entonces no vayan a confundir
o sea, no se me vayan a olvidar de que aunque estemos agarrando aquí supremo, cuando agarremos supremo, de las sumas inferiores a lo que estamos llegando es a la integral inferior, aunque estemos agarrando supremo. No se les vaya a olvidar, por favor. La integral inferior es a lo que tendemos, por así decirlo, con las sumas inferiores, y la integral superior es a lo que entendemos, por así decirlo, con las sumas inferiores. Ya sabemos que con las sumas inferiores, conforme la partición se va haciendo más y más refinada, van decreciendo, intuitivamente. No siempre, es una cosa intuitiva. Entonces, nomás es para que se les quede grabado. Pero el resultado es este, y estas son las definiciones. Ah, una cosa más, chicos. Esa cosa ya no la voy a probar yo. Déjenme escribirlo. De nuevo, el ínfimo de las sumas superiores de la función f en el intervalo AB. Se los dejo de tarea, no es muy difícil. Recuerden, lo que tenemos es que este conjunto de aquí es menor o igual que este conjunto de acá. ¿Qué significa eso? Que todo término de aquí es menor o igual que todo término de acá. Ya lo sabemos, toda suma inferior es más pequeña que toda suma superior. Usando eso, prueben que cuando tenemos un conjunto tenemos dos conjuntos A y B, y si todo elemento del conjunto A es menor o igual que todo elemento del conjunto B, y existe el supremo del primero y existe el ínfimo del segundo, entonces pasa esto. Pruébenlo, por favor. Si tengo un conjunto A que está a la derecha de un conjunto B, es decir, todo término de aquí es menor o igual que todo término de acá. Entonces, si existe el supremo de este, bueno, va a existir siempre, porque de hecho son diferentes del vacío, por supuesto. Siempre va a existir el supremo de este y el ínfimo de este, porque este lo acota superiormente y este... B acota superiormente a A y A acota inferiormente a B, entonces siempre va a existir el supremo aquí de A y aquí siempre va a existir el ínfimo de B. Mejor dicho, ya con un dibujo. Prueben, eso prueben ustedes, se los voy a dejar de tarea, que este supremo es menor o igual que este ínfimo. ¿Qué conclusión nos llevaría eso? Esto es un resultado general, pero si lo aplicamos aquí, nos llevaría a la conclusión de que la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Y ya pasando, entonces me gustaría que agregaran como parte de las conclusiones del corolario no solo que existen estas cosas, sino que la integral inferior es menor o igual que la integral superior, y recordando más aún, la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, esto es menor o igual, porque es el ínfimo, el ínfimo es una cota inferior, después de todo, que cualquier suma superior para cualquier P. Partición del intervalo, por supuesto. Partición de A, B. Y la integral inferior es el supremo de este conjunto, el supremo de las sumas inferiores. Un supremo en particular tiene que ser una cota superior. Entonces prueben, bueno, no es difícil, esta parte de aquí es muy simple. Lo estoy diciendo, la prueba es inmediata. Esto es una cota inferior de esto, entonces es menor o igual. Y esto, la integral inferior, es el supremo de la suma del conjunto de sumas inferiores, entonces una cota superior pasaría esto. Que cualquier suma inferior de una partición F. Entonces está pasando esta concatenación de desigualdades. La que no les estoy probando es esta y se las estoy dejando de tarea. Por favor. Y ya. Quiero que agreguen, o sea, antes solo teníamos esto y esto como conclusiones del colorario E. Esta de aquí agréguenla. También para cualquier partición pasa esto. Y a eso se los dejo a ustedes de tarea que prueben esta parte. Esta y esta ya está probada. Están argumentadas. Faltaría esta. Pruébenlo ustedes, por favor. No es muy difícil, por favor. Con contradicción sale inmediatamente. Te iba a decir que si vamos a... Bueno, chicos, continuemos. Bueno, solo quisiera que se quedaran ya con un dibujo que resume todos estos resultados. Por favor. Edición.
Aquí tenemos la integral inferior, que siempre existe. Aquí tenemos la integral superior, que siempre existe. Y aquí tenemos cualquier suma superior. Y aquí tenemos cualquier suma inferior. Este sería un dibujo muy bonito, que resume todo lo que hemos dicho en el colorario E. En el colorario E. Entonces vamos a ver el último colorario de la clase. Ya me pasé creo que 1 hora de la clase. Voy a verla con el profe para que les reduzca la siguiente clase que yo doy. Y es el siguiente. Ustedes ya vieron, voy antes de pasar para ese teorema. A ver, ustedes vieron que decíamos que una función, ya no lo voy a decir, no lo voy a escribir todo porque no me alcanza el tiempo, pero ustedes ya saben que cuando una función de reales acotada, cuyo dominio es un intervalo, todo eso va aquí, lo que digo que borro siempre. Decimos que es integrable, o sea, que existe su integral. Y pasa que, ¿recuerdan cuál fue la primera? A esto se le llama la definición 1. Vamos a llamarle definición 1 de integrabilidad. F, todo lo que sigue. Acotada, dominio intervalo cerrado, de reales, o sea, va para reales. Decimos que es integrable cuando pasa ¿qué? A ver, mejor así vamos a poner. Decimos F es integrable y su integral es igual a, bueno, vamos a decirle F es integrable, definición 1 de integrabilidad, F función de reales, F acotada, dominio de F, un intervalo cerrado. Entonces, si pasa todo eso, vieron ustedes que, si tienen, esto es como el encabezado, si ocurre que existe el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas superiores y existe el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas inferiores, y además son iguales, déjenme llamarle a este, le voy a llamar L1, y a este L2, y además son iguales. Bueno, vamos a poner la igualdad de aquí de una vez. Existe esto y son iguales. Si pasan esas tres cosas, decimos que F es integrable, bajo la definición 1. Esta va a ser la definición 1 de integrabilidad. Pues lo que voy a hacer en el último colorario del día de hoy, colorario A, B, C, D, F. Un momento, por favor, chicos. Lo que voy a hacer es probarles que esto existe y esto también. Ambos límites siempre existen, no importa qué función sea, mientras sea de reales, acotada y en un intervalo no degenerado, por supuesto, cerrado. Estos dos límites siempre existen y además de existir, este límite, el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas superiores, es la integral superior, a lo que llamamos integral superior, es decir, el supremo de el ínfimo. ¿Qué era la integral superior? El ínfimo de las sumas superiores. Y esta cosa de acá, el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas inferiores, es igual a la integral inferior. Es decir, al ínfimo de las sumas inferiores. Al ínfimo del conjunto de las sumas inferiores. Ay, discúlpame. Al supremo. ¿Quién era la integral inferior? El supremo del conjunto de las sumas inferiores. ¿Quién era la integral superior?
el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Entonces vamos a llegar a estas dos conclusiones. Existen y es igual a esto, y existe y es igual a esto. Voy a probar solo uno de ellos, creo. El otro es completamente análogo. Y la prueba es inmediata porque gastamos un chorrotal de tiempo probando lo que creo que llamamos colorario A. El colorario que nos acotaba. Para una partición, si P gorro es una partición, es un refinamiento de P en n subintervalos, sabíamos que las sumas superiores e inferiores estaban acotadas de cierta manera. Ese colorario, que creo que es el A, ahorita ya estoy demasiado cansado de la mente para recordar, vamos a usarlo y la prueba es rapidísima. Entonces, ¿qué va a decir? Esta es la definición 1, ustedes ya la vieron. La parte de existencia va a parecer que ya no va a tener que aparecer porque es inmediata. Siempre van a existir. Entonces nosotros, nuestro colorario A, B, C, D, E, F, va a ser que F es integrable si F es una función de reglas, F acotada, dominio de F, un intervalo cerrado. Si pasa todo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Existe límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas inferiores, es igual a la integral inferior de F, es decir, al supremo del conjunto de las sumas inferiores. Y existe el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas superiores. Es igual a la que llamamos anteriormente la integral superior, que es igual, por supuesto, por definición, al ínfimo del conjunto de sumas. Este es el conjunto de sumas inferiores, este es el conjunto de sumas superiores. Esto fue como definimos esta notación. Este número no es más que este supremo, este número no es más que este ínfimo. Vamos a probar estas dos cosas. 4. Que existe esto y que además esto es igual a esto y que esto es igual a esto. Déjeme quitarle esto porque esto es lo que no dice. Colorario F, si pasa esto de estas tres cosas, entonces pasa estas cuatro cosas. Voy a ver los pasos intermedios. Muy bien, chicos. Una cosa anterior. En la definición 1, si aparte ocurre que existen la definición 1 de integrabilidad, si los dos límites existen y son iguales, decimos que es integrable F, de acuerdo a la definición 1. Y además decimos que la integral es ese valor, ¿no? Los límites. Como son iguales, pues podemos agarrar cualquiera de ellos. Entonces, bueno, solo era recordar eso. No nomás es integrable, sino decimos a cuánto es igual. Antes de poder pasar, sí, ya sé que esto es demasiado, pero bueno, ni modo. Voy a tener que ver un resultado preliminar. Déjenme llamarle colorario 1. El colorario 1 dice lo siguiente. Sea A un conjunto diferente del vacío, A acotado, por supuesto, A es un conjunto de números reales. Si tenemos eso, entonces, ¿qué va a decir este colorario? Sí, ¿qué va a decir? Y sea ínfimo de A y sea el supremo de A, sabemos que existen porque es un conjunto acotado. Entonces pasa vamos a ponerlo de otra manera. Si alfa es igual al supremo de A y beta es igual al ínfimo de A, esto pasa así, solo sí. Y esto pasa así, solo sí. Alfa es cota superior de A. Sería el punto 1. Por supuesto, aquí pasaría beta es cota
inferior de A, primera condición a pedir, y para cualquier epsilon mayor que 0, cualquier epsilon mayor que 0, existe AS en A de epsilon, déjeme llamarle, AS, déjeme llamarle A de epsilon, sí, y tal que, voy a ir primero con la parte del supremo, a ver, olvidémonos por un momento de esto. Diferente vacío, acotado, su conjunto de números reales, si alfa es igual al supremo de A, esto va a pasar si solo si alfa es cota superior, y para cualquier epsilon positivo existe un A de epsilon en A, en el conjunto A, tal que pasa la siguiente desigualdad. Alfa menos epsilon es menor que A de epsilon, y A de epsilon es menor o igual que alfa. Sí, eso de ahí. ¿Qué significa esto de acá? Que si alfa en efecto es el supremo, vamos a poder encontrar un término del conjunto que siempre va a distar de ella menos que epsilon. Porque fíjense que lo que está pasando, dibujando esto, lo que está pasando aquí es, pues imaginemos que aquí tenemos a y este fuera alfa. Lo que nos está diciendo es que no importa qué epsilon agarremos, alfa menos epsilon, siempre va a haber aquí un término A de epsilon. Siempre. Va a haber un término del conjunto que va a estar cerca de alfa menos que epsilon. Si su distancia alfa es menor que epsilon, pues, de A de epsilon. Entonces nos podemos acercar a alfa tanto como queramos con términos del conjunto. Y bueno, eso es una caracterización del supremo. Si alfa es un supremo, tiene que pasar esto de acá. Y si pasa esto de acá, entonces alfa es un supremo. Sí. Y para beta lo mismo. O sea, beta es un ínfimo. Es el ínfimo de A. Sí, solo sí. Beta es cota inferior de A. Y para cualquier epsilon existe, déjenme llamarle B de epsilon, perteneciente al conjunto A, tal que beta es menor o igual que B de epsilon y esto es menor que beta más epsilon. Es decir, para cualquier epsilon, también aquí ponemos, este sería beta, este sería nuestro ínfimo, este es beta más epsilon, siempre va a existir aquí también un B de epsilon, elemento del conjunto, que dista de beta menos que epsilon. O sea, podemos acercarnos al ínfimo tanto como queramos. Por la derecha, claro está, porque es el ínfimo, es cota inferior. A alfa nos podemos acercar tanto como queramos por la izquierda, con elementos del conjunto. Entonces, esto se le llama, es un corolario que se le dice caracterización de los supremos y de los ínfimos. Muchas veces, si tenemos un ínfimo, podemos usar que está pasando esto, o si probamos que un número está cumpliendo estas dos cosas, ya sabemos que él tiene que ser el ínfimo a fuerza. Igual para acá, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, lo vamos a usar, por eso es que lo estoy enunciando. Lo bueno es que la prueba ya es inmediata, habiendo dicho todo eso. Ya sabemos qué queremos probar. Voy a partir la prueba. Colorario F le llamé, ¿no? Ya sabemos qué hay que probar. A ver, primero que nada, decimos que el límite, hay que recordar una definición, de las normas conforme la norma de la partición tiende a cero, de las sumas inferiores, es un número L. Si pasa, ¿qué cosa? ¿Cuándo vamos a decir esto? Si sí y solo si qué. Para cualquier epsilon mayor que 0,
existe un R también mayor que 0, un real, tal que para cualquier partición del intervalo A, B, cuya norma sea menor que R, si tomamos una partición del intervalo A, B, cuya norma es menor que R, déjenme llamarla esta R de epsilon. Esta sería como la delta de epsilon de las definiciones usuales. Entonces, ¿qué pasa si está pasando esto? Lo voy a poner acá abajo. Si tomamos una partición cuya norma es menor que R, entonces la suma inferior dista del L que propusimos menos que epsilon. Esa es la definición, ya para que no, o sea, ya sí estamos usando que la norma de partición tiende a 0, las sumas inferiores tienden a eso. Hay una intuición de qué significa, o sea, conforme la partición es más pequeña, es más refinada, su norma es más pequeña, todas las sumas inferiores se están acercando a un mismo número, sí, eso es lo que quiere decir intuitivamente, pero formalmente pues quiere decir esto, que para cualquier epsilon podemos encontrar otro número real que si tomamos cualquier partición cuya norma es menor que ese número real, su suma inferior, perdón, aquí me faltó ponerlo, su suma inferior dista del límite menos que epsilon. Estamos epsilon cerca de L. Eso es lo que significa formalmente. Esto es lo que habría que probar que está pasando si queremos decir que la suma inferior tiene límite y es igual a L. Tendríamos que estar probando esto. Para la suma superior sería análogo. Decimos que el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas superiores es igual a L, sí, solo sí. Para cualquier epsilon existe R de epsilon mayor que 0, tal que para cualquier, si tomamos una partición del intervalo A, B, cuya norma es menor que R, entonces la suma superior, déjenme llamarle a este L, lo voy a llamar L gorrito, para que se distinga del anterior. La suma superior de esta partición dista de L gorrito menos que epsilon. Entonces esa sería la definición formal. Y pues eso es lo que hay que probar, qué sí está pasando. O sea, ¿por qué le escribo? Porque queremos probarlo. Si queremos probarlo, tenemos que saber qué quiere decir analíticamente esto. Bueno. Pues yo creo que yo lo voy a hacer con cualquier cosa, sale igual. Vamos a hacerlo con las sumas. Vamos a probar esto, chicos. De las sumas inferiores. Vamos a agarrar las sumas. Pues me da igual. Vamos a agarrar las sumas inferiores. Y es igual a esto, ¿no? La integral inferior de f. Ya saben cuál es el encabezado de nuestro teorema. ¿Qué querría decir eso? ¿Qué querría decir? Que para cualquier epsilon positiva existe R de epsilon positivo, tal que para cualquier partición del intervalo A, B, si su norma es menor, no puede ser, tiene que ser este. Si su norma, este sí. Es menor que R de epsilon. No le puse ahorita epsilon, disculpen chicos, pero es R de epsilon, por supuesto. O sea, esta R va a depender de quién es esta epsilon que estamos dando. Entonces, la suma inferior de P dista de la integral inferior menos que epsilon.
Eso sería suponer que este es el límite. Solo estoy utilizando, esto es una aplicación de lo que vimos ahorita, de cuál era la definición, de que esto tendría un cierto límite. Solo lo estoy sustituyendo, si ustedes quieren verlo así. Y pues vamos a probarlo. A ver, lo que sería probar aquí es, para cualquier epsilon, habría que exhibir una R de epsilon. Ya saben qué significa eso. Definirla, construirla, dar una ecuación R de epsilon sería igual a esto. Super. Para cualquier... ok, tenemos que dar una cosa así, y para cualquier partición habría que probar que si está que cumple esto, habría que probar con pasitos que esto está pasando. Entonces, pues voy a hacerlo, voy a definir esa R de epsilon. Pero antes de definirla, vamos a decirlo. Esta ya es la prueba. Sea epsilon mayor que 0, cualquiera, fija pero arbitraria, existe por el colorario 1, sabemos, por colorario 1, sabemos que existe partición, déjeme llamarle partición epsilon, vamos a llamar partición epsilon, tal que la suma inferior de la partición epsilon dista de la integral inferior, que es su supremo, es el supremo del conjunto de todas estas sumas inferiores, menos que epsilon. Aquí estoy usando el colorario 1. Este es el supremo de un conjunto, entonces cumple que esta cosa es menor o igual que ella por ser supremo, pero además siempre va a existir esta P de epsilon, esta partición, tal que su suma inferior va a ser más grande que la suma, la integral inferior, y a la integral inferior le restamos epsilon. No vayan a pensar, es esto, y a esto le estamos restando epsilon. ¿Ok? Ah, epsilon entre 2. Sea epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria por colorario 1, aquí tomamos epsilon entre 2. ¿Es para cualquier epsilon? Puede ser para epsilon entre 2. Entonces, existe P de epsilon entre 2, tal que su suma inferior dista de la integral inferior menos que epsilon entre 2. Estoy usando el colorario 1, es una aplicación simplemente. Sea, entonces, n, ¿cómo le decía? Vamos a ponerle n mayúscula, de P de epsilon entre 2, vamos a llamarle solo n mayúscula. Sea n mayúscula el número de intervalos de la partición epsilon entre 2 Esto es una partición, nada más. Se le llama epsilon entre 2 porque tiene esta propiedad en particular. Existe partición, por supuesto, a ver, existe partición, a que le voy a llamar epsilon entre 2 por su propiedad del intervalo a, b, tal que ocurre esto. Voy a llamarle a n mejor el número de puntos de P de epsilon entre 2, de esta partición particular que existió. Aquí tenemos el conjunto de las sumas inferiores, aquí tenemos a su supremo, que es la integral inferior, para cualquier epsilon, siempre va a existir aquí un numerito, una integral una suma inferior, y por lo tanto, sí va a integrar una suma inferior que va a corresponder a una partición particular que va a estar entre ellas dos. Es lo que estoy diciendo. Aquí está el conjunto, ¿no? Muy bien, chicos.
Y ahora tomamos el número de puntos de esa partición. Tiene que tener número de puntos, no lo tomamos, es n. Entonces, proponemos a R de epsilon, el número que tenemos que definir para cada epsilon, como epsilon entre 2 por n, ese número de puntos que tenía, por... Un momentito, por favor, déjenme pensar un momento. Déjenme revisar mis notas. Por el supremo de f menos el ínfimo de f, por la diferencia entre estos dos números. Ya saben quién es el supremo de f y el ínfimo de f. O sea, es el supremo de toda la imagen de la función f y este es el ínfimo de toda la imagen de la función f en el intervalo a, b, que es su dominio. Entonces, tomamos a este valor, epsilon entre 2 por n por esta diferencia. Y este r de epsilon va a ser el que nos va a funcionar. Vamos a probarlo. Este es un diagrama, no se vaya a confundir. Ya está bien definida R de epsilon. Tomemos ahora cualquier partición del intervalo a, b, que cumpla que en efecto su norma es menor que este R de epsilon. Lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer es cualquier partición. Lo que vamos a hacer ahora es tomar a la partición sea, vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle P gorrito, para que nos recuerde a viejos términos. P gorrito va a ser la unión de P con P de epsilon entre 2. O sea, va a ser la unión de la partición que agarramos en cuestión que tiene norma menor que R de epsilon y esta de aquí, esta que me dio esta suma inferior. Entonces es claro que P gorrito es un refinamiento de ambas, ¿no? Tanto de P como de P de epsilon entre 2. P epsilon entre 2. No de E, pero P subíndice epsilon entre 2. Seguramente voy a seguir diciendo D, pero ustedes entienden, me refiero a esto. Recuerden quién es R de epsilon, porque la vamos a usar ahorita. Lo voy a borrar, pero recuerden quién es. Entonces, pues finalmente lo que voy a hacer ahora sí es escribir pues la suma que queremos acotar, ¿no? Suma inferior de P, cualquier partición cuya norma es menor que R de epsilon. Ya definimos quién es esta cosa, tenemos que exhibir que existía ese número, ya lo exhibimos, ya lo construimos, dijimos quién tendría que ser para cada epsilon, para una epsilon particular dada, fija pero arbitraria. Esta diferencia podemos darnos cuenta que podemos restar y sumar la suma inferior de la partición P gorro, y entonces estaremos sumando un 0. Sumo y resto un número, entonces no estoy haciendo nada. Lo voy a poner así porque ya no me cabe.
solo sumé y resté este término. La suma inferior de la partición P gorro, que es la unión de P con P de epsilon entre 2. Y lo que voy a usar es que esto es menor o igual. Voy a usar la desigualdad del triángulo. Esto de aquí va a quedar acotado. Va a ser menor o igual que la suma inferior de P menos la suma inferior de P gorro. Y a eso sacamos valor absoluto más la suma inferior de P gorro menos la integral inferior. Aquí muy importante es la integral inferior. Aquí sí lo escribí. Bueno, ya logramos acotar. Déjenme acotar de aquí de una vez. Ahí está. ¿Y qué, no? Que dicen, bueno, ¿y eso? Bueno, pues me gustaría primero hacer notar lo siguiente. Voy a borrar aquí. Este término, no, pues yo creo que lo voy a hacer de una vez. Bueno, sí. La suma inferior de P gorro menos la integral inferior, valor absoluto de eso, es igual a la integral inferior menos la suma inferior de P gorro. Porque la suma inferior de P gorro es un número que está acotado por la integral inferior. La integral inferior es el supremo del conjunto, de un conjunto donde está este valor. Entonces, este es menor que este. Entonces, para tener el valor absoluto de esto, para tener el término positivo, pues multiplicamos por menos. Le ponemos el más grande y luego le restamos el más chico. Y así nos quedamos con un número positivo. O cero en el peor de los casos, ¿no? Entonces ya, primero darnos cuenta de eso. Ahora me gustaría que notaran que la suma inferior de P gorrito es mayor o igual que la suma inferior de P de entre epsilon entre 2. De P epsilon entre 2. ¿Por qué? Porque P gorrito es un refinamiento de P epsilon entre 2. Lo dije ahorita. A P le agregamos los puntos de esta cosa. Y aquí estoy utilizando que cuando sumo, cuando refino, las sumas inferiores crecen o se mantienen, pero no decrecen. Uno de los colorearios que vimos. Pero sabemos que esta cosa sigue siendo menor o igual que la integral inferior, que es el supremo de un conjunto donde está el supremo de todas las sumas inferiores. Pero a su vez sabemos que esto es menor o igual que la integral inferior, por como fue escogida, menos epsilon entre 2. Entonces, eso nos permite concluir de aquí, si ustedes restan la integral inferior de todo esto, lo restan todo, se van a dar cuenta que quedaría que la integral, la suma inferior de P gorro menos la integral inferior de F va a ser mayor o igual, primero va a ser menor o igual que 0, justo lo que estaba diciendo ahorita, ya sabíamos que iba a ser negativo porque este es un número más grande, pero va a ser mayor o igual que menos epsilon entre 2. Entonces, cuando multiplico por menos, para que me quede ya el valor absoluto de esta cosa, pues queda que esto es menor o igual que epsilon entre 2 y mayor o igual que 0. Espero se habrá dado a entender. Solo multipliqué por menos todo. Y esta cosa de aquí ya es esto de aquí. Están conmutados, pero no importa. Entonces esto es menor o igual que epsilon entre 2. Otra forma de decirlo es, como las sumas inferiores siempre crecen cuando refinamos, por aquí queda la suma inferior de P gorro. Está arribita de esta. Entonces, por supuesto, su distancia a la integral inferior tiene que ser menor que epsilon entre 2. ¿Menor o igual? De hecho es menor estricto.
porque recuerden que aquí era un menor estricto. Sí, y sí requiero que sea un menor estricto. Entonces es un menor estricto. Muy bien. Pues ya acotamos esto por epsilon entre 2. Entonces me doy cuenta que yo podría acotar este término de aquí es este término de aquí. Y esto es menor que epsilon entre 2. Entonces me doy cuenta que todo esto se puede acotar también por este término de aquí más epsilon entre 2. Es como si hubiera sustituido el término anterior por un término todavía más grande. Yo creo que saben cómo hacerlo formalmente, ¿no? Solo habría que sumar esto de aquí de ambos lados. Y ya quedaríamos que epsilon entre 2 más esto es menor o igual que este término más este, pero eso es menor o igual que esto de acá, entonces ya, transitividad. Voy a ponerle aquí más epsilon entre 2. Muy bien. Ya mero, ya mero, ya mero. Y ahora falta acotar este término. Vamos a tener que acotar este término de aquí. Para él, quisiera que se dieran cuenta, pues lo voy a escribir, suma inferior de P menos suma inferior de P gorrito valor absoluto. Esta cosa sí tiene que ser igual a va a tener que ser igual a la suma inferior de P gorrito menos suma inferior de P. ¿Por qué? Porque este es el más grande. La suma inferior de P gorro es más grande que la suma inferior de P porque P gorro es un refinamiento de P. Es decir, tenemos esto de aquí, usando uno de los resultados que... Porque P gorro es un refinamiento de P, no solamente de P entre epsilon entre 2, sino también de P la partición cualquiera que agarramos cuya norma era menor que R de epsilon entre 2. Que era menor que R de epsilon, disculpe. Entonces, pues tendríamos que restó esto para este lado y queda positivo, ¿no? O igual a 0. Entonces quedaría así. Y ahora voy a usar el colorario A. No quería borrar esto, pero ni modo. El colorario A me dice desde un momento para poder expresarlo. A ver, sea M, mayúscula le voy a poner, el número de subintervalos en los que P se refinó para llegar a P a gorro. Es decir, P gorro es un refinamiento de P, pero en particular es un refinamiento de P en M subintervalos. Quiero que M sea ese número, el número de subintervalos donde pusimos puntos para llegar de P a P gorro. Entonces sea M ese número, lo estoy definiendo. Entonces, como sabemos que P gorro es un refinamiento de P en M subintervalos, nosotros sabemos que esta cosa de aquí está acotada por es menor o igual, estamos usando nuestro colorario A, creo que le llamamos así, A, este es el refinamiento, esta es la normal, la más simple. Déjame ver nuestro colorario, aquí está, al supremo de la función, en todo, pues de toda la imagen de la función, menos el ínfimo de toda la imagen de la función, por M, o sea, este es el número de subintervalos donde
P gorro es un refinamiento de P por la norma de la partición más simple de P. Aquí ya estoy usando ese colorario, creo que era el colorario A. Y finalmente, me gustaría que recordaran que la norma de P es menor o igual que R de epsilon, porque tomamos una partición cuya norma era menor que ese número, pero que esta cosa era, lo definimos como epsilon entre 2 por n, donde n era el número de puntos de la partición epsilon entre 2. Un momento, por favor, chicos. Sí, ¿todo bien? Y usando esto, pues esto de aquí puede quedar acotado todavía más. Entonces sería menor o igual, de nuevo, que el supremo de la función menos su ínfimo por m, sustituyo esto de acá. Ah, aquí me faltó. Por n, por n, 2 por n entre el supremo de la función menos su ínfimo. Entonces, sustituyendo esto, como esto es menor o igual que esto, aquí está este término. Si multiplico esto, lo dejo igual, pero sustituyo esto por un número más grande, pues voy a llegar a algo más grande. Muy bien. Y bueno, llegamos a ese resultado. Usando transitividad, llegaremos a que este término es a secas menor o igual que esto. Ahí utilicé ya por fin cómo fue que definí mi R de epsilon. Y bueno, pues me puedo dar cuenta que esto se va con esto. Y me queda que esto es igual a, finalmente queda que la suma inferior de P menos la suma inferior de P gorro, valor absoluto, es menor o igual que M sobre N por epsilon entre 2. Mi último punto va a ser probarles que M entre N es un número menor que 1. ¿Cómo probamos eso? Pues recordando quién es cada cosa. A ver. P gorro es P unión P de epsilon entre 2. N era el número de puntos, déjenme ponerlo así, de P de epsilon entre 2. Entonces, para llegar a P de gorro, yo a la partición P, lo que le hice fue agregar puntos. Probablemente aquí había puntos que ya estaban en P. Por ejemplo, los extremos, P de epsilon entre 2 tiene que tener a y a B, que son los extremos del intervalo. Entonces, sabemos que su número de puntos total es n, mayúscula. Así lo definimos, quién era n mayúscula. Entonces, cuando yo agrego ese número de puntos, y sabíamos que cuál es y m sabíamos que es el número de subintervalos en los que agregamos puntos. Puntos para llegar de P a P gorro. Entonces, yo los puntos que estoy agregando son los de P de epsilon entre 2, que tiene a lo más, que tiene, perdón, n puntos. Entonces, cuando yo los agrego, a lo más, esos n puntos pueden caer en n subintervalos diferentes.
No sé si me voy a entender. Yo agrego n puntos a P para llegar a P gorro. A lo más, el número de subintervalos en los que toco son n. No puede ser que el número de subintervalos que toco, en que refino a P, sea mayor que n. Porque, pues en cada uno de estos subintervalos en que refine tengo que poner al menos un punto. Y si tuviera más que n, tuve que haber tenido más de n puntos, pero n puntos fue lo que tenía que agregué. Entonces no puede pasar esto. Entonces, si no puede pasar esto, m tiene que ser menor o igual que n. Y si m, el número de subintervalos en los que refiné, es menor o igual al número de puntos que agregué, claro que sí pasa eso, pues esto es menor o igual que 1, que era lo que decía. Entonces esto de aquí es menor que epsilon entre 2. Y finalmente el otro término lo logramos acotar entre epsilon entre 2, el otro que nos faltaba. Entonces ya utilizando eso, podernos percatarnos, ya para terminar, ahora sí, que la suma inferior de P menos la integral inferior resultó ser menor, creo que era un menor estricto ya lo que teníamos, que epsilon entre 2 más este término. A esta parte habíamos llegado. La suma inferior de P menos la suma inferior de P gorro. Pero sustituyendo este término por este, que es menor o igual que epsilon entre 2, pues tenemos todavía que esto es menor o igual, menor estricto que epsilon entre 2, más por lo que sustituyo, que es más grande. Pero finalmente esto es epsilon. Y ya logré acotar esto por epsilon. La prueba de que el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas superiores es igual a la integral superior, es decir, al ínfimo de las sumas superiores, es completamente análoga. Completamente análoga. Se van a agarrar una epsilon, cualquiera mayor que 0, van a definir, van a encontrar la partición P de epsilon entre 2, tal que cumple que, esto es la integral superior, esto es la integral superior menos epsilon, supongamos, entre 2. Va a haber aquí una partición que está epsilon entre 2 cerca de la integral superior. Tiene que existir porque este es el ínfimo de las sumas, perdón, este es más epsilon entre 2. Aquí ya tiene que haber una partición cuya suma superior esté así de cerca de la integral superior. Sea esa partición que cumple eso. Van a hacer lo mismo, van a agarrarse van a definir su R de epsilon exactamente igual, de hecho, como epsilon entre 2 por n, donde n de nuevo es el número de puntos de esta partición, por n, por la diferencia entre el supremo de la función y su ínfimo. Dale el mismo R de epsilon, de hecho. Y hacen ese mismo camino, agarran una partición, cualquiera, cuya norma es menor que esta cosa, definen P gorrito como P unión P de epsilon entre 2, y hacen un camino muy similar para acotar la diferencia esta, o sea, acotar la suma superior de P menos la integral superior. ¿Qué van a hacer? Sumar y restar la suma superior de P gorrito. Lo hacen. Y utilizan este teorema, este resultado, el colorario 1, utilizan el colorario de qué le pasa a las sumas superiores cuando refinamos, por supuesto, porque vamos a estar sumando este término y restando. Suma superior de P gorro, y lo vamos a restar también aquí adentro. ¿Ven qué le pasaría a este término? O sea, se acercaría más para acá, aquí estaría. Y finalmente utilizan otra vez el colorario A.
Es decir, sí, o sea, utilizan cuál es la diferencia entre las sumas superiores de una partición y de su refinamiento cuando el refinamiento ocurrió en m subintervalos. Muy similar. Y llegan al mismo resultado. Bueno, no al mismo resultado, llegan ahora a esto de aquí. Me gustaría hacerles un dibujo para que entendieran qué está pasando. Pero bueno, eso ya será para la próxima clase. El teorema ya quedó probado. Y eso sería todo por el día de hoy.